Bueno, cruce tuitero entre dos ex colegas en la Cámara de Diputados. Ya a Fernando Iglesias no lo contamos porque va a ser embajador ante la Unión Europea. Pero arranca todo así, con Maxi Ferraro haciendo en el marco de lo que fue la aprobación de la reforma laboral. Dice, perspectiva histórica, cuéntenla como quieran, esta historia ya la vivimos, todos sabemos cómo terminó. Muestra dos tapas de Clarín de diferentes etapas, una con Menem, otra con el gobierno de Fernando de la Rúa. Y básicamente lo que está planteando es que el intento del gobierno de avanzar con una reforma laboral va a terminar mal, es lo que dice el diputado de la coalición cívica. Salta Fernando Iglesias. Es raro de la tapa, ¿eh? El de River es raro el título. ¿Qué decía el título? No lo llevo a ver. La primera final, ¿no? Claro, que ganó. Claro, ganó, sí. Eso es raro. Mirá, es más, sí. yo soy tan hincha de River que me acuerdo. Esa es la final de la Supercopa con Cruzeiro. Mirá, ganó la ida y después perdió la vuelta. Es un título raro, que pongas en título. Perdió la vuelta, sí. Que tengas un título que ganó River es raro. Y sí, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Técnico Pasarela, figura Ramón Díaz y Comiso, como dice, dice él. Pero bueno, por lo menos llega a la final de la Supercopa. Sí, sí. En ese contexto es que sale Fernando Iglesias a decir directamente el kirchnerismo, no el peronismo. El kirchnerismo saliendo del placar le tira un palito al Lilito, recordemos, a Maxi Ferraro, que es de la coalición cívica. Salta de nuevo Maxi Ferraro y ahí es cuando habla directamente de un OnlyFans, porque dice, Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad, todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada. Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante a alguien que va a ser embajador. En cuestión de horas ya está cumpliendo tareas de embajador, pero va a ser confirmado seguramente por el Congreso durante esta semana. Un poco más de toda esta cuestión tan barata que hay habitualmente en la Cámara de Diputados. Bueno, en este caso, trasladada a las redes sociales con Ferraro, alguien que responde a Elisa Carrió, que hoy es muy crítico del gobierno, que fue parte de la coalición de Juntos por el Cambio, pero que hoy claramente está parado en la vereda de enfrente del gobierno. Bueno, con Fernando Iglesias, que va a ser embajador seguramente. Bueno. Se conocieron nuevos relevamientos sobre cómo viene corriendo la inflación. En febrero, en la tercera semana del mes, la consultora LSG relevó un aumento del 0,5% en el rubro de alimentos y bebidas, que recordemos es el rubro que tiene mayor ponderación, dado que el gobierno decidió en enero mantener la fórmula de inflación y no actualizar la canasta del 2004 por la del 2017-2018. Con esta cifra, en las últimas 4 semanas, la inflación en alimentos acumula una suba del 3,4% y las principales presiones vinieron de carnes, que tuvo un aumento del 5,3%. Hace varios meses que la carne viene complicando al ministro de Economía, Luis Caputo, que va a intentar que en febrero se corte esta tendencia de aceleración. Verduras con un 3,9%, productos panificados, cereales y pastas con un 3,7%, aceites con un 3,2%, bebidas e infusiones para consumir en el hogar un 2,7%, condimentos, otros productos un 2,2% y por último la variación mínima de azúcar, miel, dulces y cacaos con un 0,1%. Si hay semanas importantes para el gobierno a nivel legislativo, me parece que esta va a ser una, porque está la posibilidad concreta de que salgan 3 leyes y hay muchísima actividad en el Senado con un cierre de semana o un inicio de la semana que viene que va a tener la apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei. Repasemos un poquito lo que viene esta semana en el Senado. Martes va a haber una sesión que es tal vez la menos relevante, pero que es importante para lo que es el resto del año de toda la Cámara Alta, porque se van a estar eligiendo las autoridades, la denominada sesión preparatoria, son todas las autoridades de 2026. Estamos hablando de la presidencia de las comisiones, también de lo que es la presidencia provisional. Así que la expectativa es que este martes también haya, o por lo menos sea un día importante. Jueves y viernes, acá vamos a lo más relevante. Va a haber doble sesión en ambos casos. Bien. Por un lado, va a tratarse la reforma penal juvenil, que ya tiene media sanción de diputados. Se va a tratar en el Senado. Da la sensación de que el tema va a salir adelante. Se va a tratar también los cambios en la ley de glaciares, que todavía no fueron abordados por diputados, por lo cual puede haber una media sanción en ese caso, en el caso de que haya dictamen, pero también podría haber una media sanción ahí. Y después el viernes sí es el día claramente donde todos los focos van a estar puestos, pues está la reforma laboral que vuelve al Senado después de haber sido aprobado con cambios en diputados y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En paralelo,
un tema que genera bastante polémica con la oposición, el pliego de Fernando Iglesias como embajador de la Unión Europea y Bélgica. Bueno, también está todo dado para que sea aprobado, ya está cumpliendo funciones Iglesias en ese sentido como embajador en Bruselas, así que un poquito todo el panorama legislativo en el Senado para esta semana. Lucrecia, buen día. Buen día, Antonio. Bueno, ¿Vos cumplís años como Mirta? Sí. Muy bien. La grata fortuna de hacer, el mismo día, en el 2000. Hoy cumpleaños Lucrecia, cumple 26. Un número. Un número. Un número. Un Y ya como número. pasan los 25, los 26 se acercan más. Un número 26. Me gusta igual. Déjense en broma. 63 tenía. ¿Eh? Mirta. No, 70. 73. 70. Mirta Cumple 99. cumple 99. Sí. Y festeja hoy, un gran festejo. Sí, con una cena en la casa de la hija. Así es. Bueno, hablemos del dólar, Antonio, porque sigue bajando. La semana pasada cerró en 1.395 el dólar minorista y estamos hablando del nivel más bajo de los últimos 4 meses desde octubre. Pero el dato está en que mientras el dólar baja, el Banco Central sigue comprando reservas. El viernes compró 167 millones de dólares y con eso ayudó a que las reservas llegaran al terreno de los 46.000 millones. No fue la principal razón las compras que hizo el Banco Central. Hubo otro factor que después lo vamos a explicar que tiene que ver con lo que pasó con la colocación de Santa Fe, que hubo un giro al país y eso hizo subir las reservas. Pero mientras eso pasa, también siguieron bajando las otras cotizaciones. El dólar mayorista quedó en 1.376, una baja de 13 pesos en el día. Y estamos hablando de una distancia de 16% entre el valor que está teniendo el dólar mayorista y el techo de la banda. Recordemos que en caso de que llegue al techo de la banda, el Banco Central tiene que salir a vender, pero la distancia sigue siendo amplia. También bajó el MEP, bajó cerca de 7 pesos, estamos hablando de un valor de 1.400. El contado con liquidación cerca de 7 pesos, 1.440 aproximadamente. Y el dólar blue, el dólar del mercado informal, 10 pesos, 1.430. Hoy la pregunta, Antonio, es ¿qué va a pasar con el dólar? Venimos de varios meses de calma y la expectativa que tiene el mercado es que esto continúe así porque no hay ningún tipo de tensión ni ruido, pero bueno, todo depende de que siga esta demanda del peso, porque la razón que explica que el dólar esté cayendo y que el Banco Central compre es que hay demanda de pesos en el mercado. Sí, no tenés demanda de dólares, porque además te baja la demanda vía importaciones, te va a bajar la demanda vía comercio, porque además ya terminaste las vacaciones, entonces la demanda que vos tenías durante todo lo que pueden ser las compras para las vacaciones ya también se te acaban. Así es, en un año en donde los argentinos... Por delante, al menos... ¿Volvió parte de la deuda de Santa Fe? Volvió Claro, parte de la acaban deuda, de- sí, la colocaron, la volvieron a traer al país, o sea, llevaron a cabo la colocación en diciembre, hubo varios meses en donde se dejó... Temita de en el rispidez con exterior, Caputo, por eso. y la trajeron y eso hizo aumentar los encajes del Banco de Santa Fe, donde están esos. Mañana. Tapa de Clarín, cambios en la CIDE. Tras la polémica por el DNU, el gobierno quiere una ley para los servicios. Te lo contaba Bernardo hace un ratito nada más. Uno de los proyectos que anunciaría el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias que va a ser enviado durante marzo. Esto es, mira lo que es el negocio de las cuotas sindicales, ¿no? La UOM le da a la Cámpora el manejo de aportes millonarios. Esto es aportes de, en el caso de la UOM, cerca de 200.000 afiliados, donde la UOM le transfiere o le hace un contrato de administración de todos esos fondos del 80 o del 90%. Por otra parte, creo que es el Grupo Olmos el que lo maneja. Lo que cuenta esta nota, que es un acuerdo que firma la UOM con una mujer importante de la Cámpora, sin haberles avisado a todo el resto de las delegaciones de la UOM. Es un contrato de administración de muchos millones. Imagínense que son fondos donde vos colocás dentro del mercado, ya sea en compra de bonos, en plazos fijos, en money market, en lo que fuere, y te cobras una comisión por eso. Tobillino reelecto en Santiago. Acá es lo que es la Federación de Santiago del Estero de Fútbol, donde Tobillino ya hace muchos años que viene presidiéndola. De hecho, maneja fútbol del interior y llega a la AFA precisamente desde ese lugar. Mintieron los pilotos que iban a la mansión de Pilar, es una de las notas que dice Clarín también. Matan a un hombre que entró con un arma a la residencia de Trump en Florida y la imagen principal es lo que te contaba Darío también. El Ejército de México eliminó a un jefe narco y hubo una furiosa reacción de los cárteles.
Acá hay que entender además de la reacción de los cárteles como consecuencia del asesinato de su principal líder, uno de los tipos más sanguinarios del mundo y de los más violentos como control o como controlador de un cártel de droga, sino que además tenés también la pelea que se desata por la sucesión. La Cancillería argentina ya avisó que en lo posible no se viaje a la zona de Jalisco y hubo muchas líneas aéreas que suspendieron los vuelos, por ejemplo, a Puerto Vallarta. Título de La Nación: los narcos siembran el terror en México tras la muerte del máximo capo. El Mencho, líder del sangriento cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, bloqueos, tiroteos y una imagen que tenés de Puerto Vallarta allí. Las reservas prioridad a pesar del freno en la actividad, uno de los títulos. El gendarme Gallo, no hay noticias del gendarme que ingresa en huelga de hambre, pero no hay noticias y Argentina evalúa si le solicita o si le va a solicitar a Estados Unidos que directamente presione al gobierno de Venezuela, la dictadura de Venezuela, para que lo libere. No hay noticias sobre posible liberación de Gallo. El gobierno argentino insiste y sigue sosteniendo que no tenía absolutamente nada que ver con ninguna tarea de espionaje. Masivo cierre de causas por evasión a raíz de la ley de inocencia fiscal, algo que te contaba la semana pasada Lucrecia. Título de página 12, no está en juego solo un ojo, sino el futuro de nuestros pibes. Lucas Morelo, profesor de historia, fue baleado en un ojo por la policía de la ciudad durante la represión desatada el 11 de febrero en el Congreso, y esta es la nota principal de este diario. Arriba, México bajo fuego. El Cronista: a partir de los votos que sumó en el debate laboral, Milei arma un menú de reformas más ambicioso. Muchos van a ser anunciados, o algunas van a ser anunciadas el próximo 1 de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias. El dólar arranca por debajo de 1.400, el peso acumula en el año una apreciación de 6%. Crónica popular y Olé, acá tenemos mucho fútbol y mucha polémica. Bueno, arriba, más del 9% de las familias argentinas tiene problemas para pagar sus deudas. Comienza el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, ¿se acuerdan? En el incendio de la casa. Y acá tenemos caída libre. River, que ayer pierde. River, que no juega 2 partidos seguidos con la misma camiseta. Nueva derrota de River en la Liga, perdió 1-0 frente a Vélez. San Lorenzo, que le ganó a Estudiantes de Río Cuarto. Ola de violencia en México luego de que la policía batiera al líder del cártel de Jalisco. Ganó Azar y no fue por suerte en el TC Pickup. Y acá, bueno, estaría faltando, me parece, que también el triunfo de Tomás Echeverry en el torneo de Río. Diario Popular, con una cena con 60 invitados, Mirta Legrand celebra hoy sus 99 años. Alta tensión en México con la muerte del mayor capo narcotraficante hoy en el mundo. La mano viene pesada, porque además Lanzini fue el autor del gol. Ganó San Lorenzo, el cacique Medina finalmente será el nuevo técnico de Estudiantes. Hablando de técnicos, se echaron a Orsi Gómez, de Newell's. Newell's, que está también en medio de un tema de violencia feo. Y Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en la cárcel donde está preso. Bueno, el título de Olé tapa Gallardo. ¿Qué va a pasar con Gallardo, que ayer además no dio conferencia de prensa? No dio conferencia de prensa.